Hola, buenos días o buenas tardes. Estoy grabando esta reunión porque posiblemente mañana esté ocupada con prácticos, así que les va a llegar esta grabación. Agradezco a la organización del simposio la posibilidad de participar. Mi nombre es Mariela Beatriz Maldonado. Soy doctora en ciencias biológicas. Hace más de 20 años que trabajo en el tema de aceitunas y hace unos años que vengo trabajando en biorremediación de efluentes de la industria aceitunera. Por lo tanto, el tema que les voy a presentar es la biorremediación de efluentes de la industria aceitunera, en específico con aguas de maquinado de aceitunas. ¿Qué pasa? Este tema es de importancia vital porque estamos en un escenario crítico de cambio climático y de escasez de agua. Se piensa que la escasez esta hídrica ya afecta a 4 personas de cada 10 y que el 80% de las aguas residuales retornan al ecosistema sin ser tratadas. Entonces nosotros como profesionales tenemos la obligación no solo de alertar sobre esta situación, sino de dar soluciones para que la población general pueda tomar medidas y pueda emprender este retorno del agua a los ecosistemas con un tratamiento adecuado para no seguir aumentando la espiral de falta de agua potable y de falta de agua para usos industriales, de riego u otros usos. Estamos en un escenario, ya sabemos, de una población creciente, donde tenemos proyecciones muy grandes de crecimiento poblacional hacia el año 2050 y se prevé que la demanda mundial de agua aumente entre un 20 a un 30%, a un 30% para el 2050. Entonces, frente a este escenario, no podemos quedarnos de brazos cruzados, no podemos mirar para otro lado, sino que tenemos que empoderarnos, tomar acciones y emprender el camino de retorno a tener un planeta que ya sabemos que tiene recursos limitados, que es finito, pero que tenemos que saber aprovechar esos recursos y tenemos que tratar de que los mismos sean lo más eficientes posibles por el bien de la sociedad. Bueno, en este contexto, lamentablemente tengo que decirles que el consumo de agua en la industria olivícola en Mendoza está muy lejos de responder a una economía circular en donde sabemos que las R's de rechazar, redefinir, reducir, reciclar y reutilizar son el engranaje que mueve esta economía para que sea sustentable. Como podemos ver, el consumo anual de agua está aproximadamente en 0,200 hectómetros cúbicos por año, del cual un 87% está formando un efluente generado por la industria, con un volumen de 0,19 hectómetros cúbicos por año. Para que ese consumo sea sostenible, debiera bajar el consumo de agua a 0,019 hectómetros cúbicos por año. Es decir, que tenemos que bajar un orden de magnitud en ese consumo de agua y tratar de que se reduzca para poder entrar dentro de esta economía circular el efluente generado, la cantidad de efluentes generados. Entonces, nosotros tenemos que buscar alternativas, alternativas que sean viables, que sean factibles económicamente y que puedan permitir
la reducción de esos efluentes. Una alternativa que está muy estudiada, pero a veces poco utilizada, es la alternativa de la bioremediación. La bioremediación es un proceso que utiliza las habilidades catalíticas de los microorganismos para degradar y transformar contaminantes tanto en ecosistemas terrestres como en acuáticos. Esta habilidad, digamos, de los microorganismos es gratuita, la tenemos a disposición. Entonces tenemos que usarla, tenemos que aprovecharla, porque si nosotros queremos cumplir con los objetivos de desarrollo sustentable propuestos por la FAO, por la OMS, por los organismos internacionales, nosotros tenemos que aprovechar aquellas cosas que tenemos a la mano y que encima en este caso las tenemos gratuitamente. Es una impericia no utilizarlas porque la naturaleza misma nos da las soluciones a nuestros problemas. En este caso, la bioremediación es una alternativa que se puede complementar con otros tratamientos biológicos. Ahora vamos al punto que nosotros hemos propuesto. ¿Por qué las aceitunas de maquinado? Porque aparte de generarse un efluente cuando se elaboran las aceitunas, todas las aceitunas que quedan, digamos, después de lo que se consume la aceituna como tal, y que queda en fábrica, generalmente tiene por destino final la maquinación. Y en esto de aceitunas maquinadas, vamos a ver que entran todo lo que es pasta de aceitunas, aceitunas rodajadas, aceitunas rellenas con morrón, con salame, con queso, con lo que se les ocurra rellenarlas, pero son aceitunas que llevan un tratamiento de maquinación extra. Ahora bien, ¿por qué necesitan agua extra? Porque todos los procesos que condujeron a que una aceituna salida de un árbol se convierta en una aceituna comestible han permeabilizado y han modificado la estructura o la matriz de la aceituna y la han hecho más blanda, más frágil. Entonces tiene que ser transportada en salmuera o en su defecto en agua potable para su maquinación. Entonces, la máquina, digamos que la rodaja, que la descaroza, que la convierte en pasta, toda la maquinaria va a llevar el transporte de las aceitunas con una huella hídrica mayor porque esa aceituna no puede ser transportada así nomás en seco, sino que necesita ser transportada en un medio líquido para evitar que se rompa, que se desgrane y de esta manera preservar que la aceituna llegue de la mejor manera para que pueda ser descarozada, rodajada o de última transformada en pasta. Entonces, si por elaboración de aceituna fermentada se invierte 1 litro de agua por aceituna maquinada, vamos a tener prácticamente otro litro de agua por kilogramo de aceituna. Es decir, que si nosotros estamos hablando de una producción, por ejemplo, para el 2018-2019, acá les comento el dato, en Argentina tenemos que hubo 106.000 toneladas de aceitunas de mesa, quiere decir que vamos a tener 106.000 toneladas de litros de agua que debemos tratar porque si no se convierten en un efluente contaminante. Y si a esto le sumamos que un 60% de esas
de ese volumen de aceituna es llevado a la maquinación, vamos a tener un 60% de esos 306.000, perdón, de esos 106.000 toneladas de agua que van a ser efluente específico de aceitunas maquinadas. Entonces tenemos un efluente muy importante. Pero ¿qué se está haciendo con este efluente? Yo no les puedo contar un cuento lindo. La verdad que les tengo que contar la realidad. Este efluente, generalmente, en la mayoría de las industrias de la provincia, no es tratado como corresponde. Entonces se lo dispone en grandes piletones, a donde va a haber una mínima degradación, en donde no se le hace absolutamente nada, y luego se va diluyendo digamos, a pedido, de la manera que lo puedan ir largando al cauce público y de manera que el Departamento de Irrigación no les coloque multas con su mecanismo de contralor. Vamos a ver que este efluente proveniente del maquinado de aceitunas es un efluente de pH ácido entre 4,8 y 5,50, con una conductividad eléctrica elevadísima. Estamos hablando de 25.000 microsiemens, una DBO mayor a 50.000 miligramos de oxígeno por litro, una DQO de 20.000 miligramos de oxígeno por litro, una importante fracción lipídica de 2,5%, un porcentaje de sal que va a ir del 0,5 al 2% y puede llegar a ser mayor, un efluente que tiene algunos polifenoles en su composición, tiene azúcares reductores, tiene ácidos grasos y en general es un efluente rico en materia orgánica. Ese efluente, para nuestro ensayo, que es el que les voy a mostrar algunos resultados, fue proveído por una empresa de aceitunas ubicada en el departamento de Maipú. Actualmente se lo disponen estas piletas grandes, se hace un tratamiento de sólidos gruesos, muy, muy grueso, y el vertido final es una mezcla de aguas de proceso de maquinado con agua potable, que se trata de que sea lo menos contaminante posible. Y sí está muy claro que se producen dos fases, una fase líquida y una fase grasa. Nosotros caracterizamos ese efluente y comparamos los valores con la resolución 778 del Departamento de Irrigación, y podemos ver por la cantidad de rojos, que no voy a entrar en el detalle, pero que no cumple con las especificaciones de lo permitido para ser volcado al cauce público. Y este aquí el problema. Tenemos muy poquitos permitidos, como el valor de nitratos o el valor de sulfatos, pero prácticamente con todos los otros parámetros no cumple. Entonces tenemos un problema. Este problema tiene que ser resuelto, ya sea para que ese efluente se pueda volcar al cauce público, no solamente mediante dilución con agua, porque eso es un gasto mucho más voluminoso y costoso, porque estamos invirtiendo el recurso que queremos cuidar, es decir, el agua, y en este caso el agua potable o el agua de pozo, sino que también, digamos, estamos generando un problema. Y por otro lado, tendríamos que tratar de disminuir estos valores para hacerlo usable en algún otro tipo de industria, o que sea disponible para riego o para algún otro uso. Porque si nosotros con ese valor de grasa y esos valores de materia orgánica lo largamos a el cauce público, ¿qué es lo que va a pasar? Las napas freáticas no solo se van a ir contaminando, sino que también esa grasitud
va a impermeabilizar los suelos, produciendo intoxicación en los cultivos y toda una serie de olores y, digamos, de características sensoriales y de contaminación que no son buenas para el medio ambiente. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? Nosotros planteamos un ensayo de biorremediación a escala piloto, donde utilizamos solamente la parte líquida del efluente. Dijimos que tenía dos fases, una fase grasa y una fase líquida. Entonces, esa fase líquida la pusimos durante 14 días a 25 grados centígrados en agitación constante para darle una aerobiosis por la formación de un vórtex que se produce en el agitador orbital y bioestimulamos o suplementamos con sales para que la relación entre carbono, nitrógeno, fósforo sea 100-5-1. Agregamos sulfato de amonio, fosfato de potasio, fosfato ácido de potasio, cloruro de magnesio, sulfato de magnesio, triple 15 y azúcares de fácil digestión como es la glucosa. Entonces, con esa relación de carbono, nitrógeno, fósforo 100-5-1, nosotros pudimos biodegradar el efluente en 14 días. Vamos a ver algunos de los resultados. Por ejemplo, este gráfico nos muestra la evolución de los azúcares reductores, donde en ordenada tenemos azúcares reductores, miligramos de glucosa por litro, y en abscisa el número de horas. Vemos que rápidamente los azúcares reductores fueron consumidos por los microorganismos nativos en todas las muestras. Si nosotros vemos en paralelo cómo evolucionó la DQO, inicialmente nosotros teníamos una DQO aproximada de 13.000 miligramos por litro de miligramos de oxígeno por litro. Y esto fue disminuyendo exponencialmente hasta el día 7, donde ya prácticamente se vuelve asintótico al eje de las X, donde está el tiempo, y tomó unos valores finales de 1.240 miligramos de oxígeno por litro. Es decir, que prácticamente hubo una degradación del 90%, que fue consistente con la degradación de DBO, que también partió de un valor de 1.500 miligramos de oxígeno por litro y llegó a de 15.500 miligramos de oxígeno por litro y llegó a 1.500 miligramos de oxígeno por litro. Es decir, que tanto la DQO como la DBO se degradaron casi en un 90%. Otro parámetro que nosotros seguimos en la evolución, vemos aquí que se comportó en cada uno de los Erlenmeyer de manera diferente. Cada Erlenmeyer se comportó como un bioreactor diferente. No obstante, en la tendencia de la conductividad eléctrica fue bajando entre un 35 y un 40% aproximadamente para los distintos Erlenmeyer. Otro parámetro que se evaluó en el ensayo de biorremediación fue la evolución de pH. Y acá sí es donde se ve con mucho más detalle que cada Erlenmeyer se comportó como un bioreactor diferente. Al inicio manifestaron todos una acidificación. ¿Por qué? Porque empiezan los microorganismos a respirar, entra a actuar el ciclo de Krebs en presencia de oxígeno y se producen ácidos que van a bajar el pH para luego subir
y esta subida está relacionada con el crecimiento de microorganismos y la formación de proteínas básicas estructurales que van a ir a formar, digamos, la estructura orgánica de los microorganismos y llevaron al pH a unos valores cercanos a la neutralidad, entre 7 y 6,5 aproximadamente puntos de pH, que es un valor compatible y aceptado por la legislación. Este ensayo de biorremediación, como les digo, se hizo testeando también los microorganismos nativos, que son los verdaderos biorremediadores del mismo. Entonces, tuvimos el seguimiento de microorganismos aerobios mesófilos, que se ven aquí en verde, en agar play count, de microorganismos coliformes, que se ven en violeta, y de levaduras que actuaron hacia el final del tratamiento. Las curvas de microorganismos se siguieron durante las primeras 48 horas para poder hacer el recuento de los mismos. Luego, con esos microorganismos se hizo un aislamiento, se purificaron los cultivos, se les extrajo el ADN, se amplificó ese ADN por PCR y se hizo la secuenciación y la identificación del consorcio bacteriano o microbiano que en este caso estaba biorremediando el efluente. Y ahí nos encontramos con algunos nombres muy digamos, usuales en la bibliografía, como la Pseudomonas aeruginosa, pero bueno, con algunas características, con Klebsiella, con el género Enterobacter, con el género Bacillus, Bacillus pumilis, Planomicrobium, con la levadura Candida tamataigensis y con algún microorganismo que, si bien se secuenció, no tenía identificación, pero estaba presente en nuestro cultivo. Así que estos fueron los microorganismos nativos que produjeron la degradación del efluente. Entonces, en conclusión, dadas las características del efluente, es necesario un correcto tratamiento del mismo. Fue posible clasificar al efluente como biodegradable y tuvo resultados satisfactorios que presentaron una reducción entre el 80% de la DBO y el 91% de la DQO, y una conductividad eléctrica que presentó una reducción entre el 50 y 35%. Estos resultados fueron muy promisorios a nivel piloto y con ello se presentó una patente en el INPI que tramita con el número que aparece en pantalla. Bueno, a nosotros nos quedan muchísimas más preguntas porque hemos trabajado solo en la parte líquida hidrofílica del efluente y las preguntas, como en toda investigación, cuando uno tiene un resultado, surgen nuevas preguntas. ¿Qué hacemos con la parte grasa? ¿Cómo funcionará el tratamiento a mayores volúmenes? ¿Por qué bajó la conductividad? Porque tenemos una tendencia en la bajada, pero no podemos explicar todavía el mecanismo, aunque si bien se conocen algunos mecanismos que utilizan los microorganismos para biodegradar, como es la generación de solutos compatibles con la vida, no sabemos cuál fue la estrategia, digamos, de disminución de la conductividad eléctrica que estos microorganismos utilizaron. ¿Cómo podríamos aprovechar los polifenoles, que en el caso de este efluente de industria aceitunera no son polifenoles tóxicos, sino que pueden llegar a ser extraídos previamente y no degradados? Entonces, la idea de que surgen más preguntas es para poderlas responder, porque a más cómo tenemos menos porqués. Pero bueno,
nosotros elegimos seguir trabajando y continuar trabajando. Con esto ya me despido, cumpliendo con el tiempo horario, digamos, de la presentación, y les agradezco por su atención. Cualquier consulta, acá les dejo mi mail, marielabeatriz1972@yahoo.com.ar, y estoy a disposición para lo que ustedes deseen preguntar. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que haya sido de su agrado la presentación de este trabajo.